Vamos a invitar entonces ahora al magíster Armando Rodríguez, que también es de la Fundación Amigos de la Naturaleza, que nos va a hacer una visita virtual guiada al Satrifo para que podamos entender cómo funciona, cómo se aplica en la restauración, cómo esto eventualmente se vincula con otras herramientas de toma de decisión, como es la misma herramienta que nos acaba de explicar Natalia, que es directora de la misma institución. Entonces, Armando, te rogamos por favor que nos lleves a esa visita guiada, por favor, y quedamos contigo. Muchas gracias, Pamela, y gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, justamente lo que vamos a hacer en estos 30 minutos, o lo que he organizado para mostrarles en estos 30 minutos, es revisar toda la información que está disponible en esta plataforma que se denomina Satrifo, Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales, que ha estado en funcionamiento desde el 2010, sufriendo diferentes mejoras en cuanto a las herramientas que están disponibles y la información que está publicada en esta herramienta. Entonces, lo que he preparado para mostrarles en esta presentación es justamente esto, que está relacionado a este tema de la restauración, qué información y cómo se puede aplicar a este tipo de proyectos. Entonces, en nuestra plataforma tenemos 3 momentos. Más adelante les voy a especificar cuáles son estos 3 momentos de información disponible en la plataforma. Es importante, entonces, acumular esta información o tener acceso a estos datos para entender los procesos dinámicos que ocurren en nuestros ecosistemas, principalmente enfocados al fuego, ¿no? Entonces, ahorita están viendo, por ejemplo, unas láminas desde el 2000 al 2019, donde en la región de Sudamérica se ven los momentos en los cuales se inicia o tiene mayor presión el fuego, y ya notarán ustedes que las estaciones donde tenemos más presión de este fuego es diferente, ¿no? Entonces, la dinámica temporal de la ocurrencia del fuego cambia en nuestros espacios naturales. Si nos vamos a una región más específica, en este caso Bolivia, claramente se ve este mismo patrón, es decir, que tenemos estaciones bien marcadas donde sucede el fuego. Esta información histórica, entonces, nos va a ayudar a entender cuál es el proceso, entre comillas, natural de la ocurrencia del fuego, y además la magnitud en la cual se dan en estos espacios naturales, ¿no? Entonces, si vamos a ver un cambio entre la magnitud, me refiero a la superficie, por ejemplo, o a la estacionalidad, ya es un indicador de que las presiones externas del medio, generalmente antrópicas, están ocasionando este cambio. Entonces ya tenemos un indicio de cuáles son las presiones que se están dando en nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, un ejemplo de aquello. Tenemos un mapa nuevamente de Sudamérica, acumulando toda la estacionalidad de estos 19 años, ya son 20 años que se van acumulando con datos espaciales, y vemos en el panorama de Sudamérica las regiones donde básicamente se encajan en los mismos meses, en las mismas estaciones, y en qué lugares está cambiando este patrón temporal de la ocurrencia del fuego, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, tenemos un rango de los meses desde julio hasta noviembre, donde tenemos la mayor presencia del fuego, y en algunas regiones de nuestro país se han dado condiciones propicias para que esta estacionalidad se mueva, ¿no? Entonces vamos a tener un desplazamiento de la ocurrencia del fuego, ¿no? Entonces, lo que se ha dado el 2019 es un evento, digamos, drástico que se ha dado en nuestro país, ¿no? Comprometiendo, por ejemplo, el 16% de bosque que se había perdido, que se había quemado en ese momento, y hasta un 84% en no bosque. Pero si esto lo extendemos históricamente hacia atrás, vemos que hemos tenido también escenarios mucho peores en el año 2007 y 2010, por ejemplo, donde esta recurrencia incluso se ha cortado en los últimos años, ¿no? Entonces, información histórica para poder enfocar las actividades de restauración es clave, ¿no? Eso también ya varios panelistas lo han expresado así, porque en función a eso vamos a ver cuánto se ha cambiado históricamente de las condiciones originales que teníamos en este ecosistema o en una unidad de vegetación. Entonces, si recurrentemente se han dado
quemas a diferentes periodos, que serían los regímenes que se han dado en esa región, este ecosistema ya ha sido alterado en estas veces históricas, en los cuales la vegetación responde de manera diferente en función a cuántas veces el fuego ha estado en ese ecosistema, ¿no? Entonces, mientras más recurrente, la estructura y composición de esa vegetación ya ha cambiado totalmente, ¿no? Eso también en diferentes estudios que la Fundación también ha participado, que esta mañana, por ejemplo, ha mostrado Daniel Villarroel, mi colega de la Fundación, en un específico de la Chiquitanía, muestran esos patrones. Entonces, la información espacial solo nos da un indicio de dónde estamos, o dónde se está ocasionando estos cambios históricos, ¿no? Estas presiones en diferentes regímenes, en diferentes tiempos de la vegetación. Entonces, en función a eso, podemos poco tener una aproximación de cómo va a responder esta vegetación. Entonces, hablamos del 2019 y en este año, que ha sido la base para que, por ejemplo, esta red se organice y se pueda lanzar este evento, se ha perdido más de 6 millones de hectáreas en estas proporciones, 31% en bosque y 69% en tierras no boscosas. Tierras no boscosas nos referimos a sabanas, pastos y parte de áreas antrópicas. Entonces, del total de estos 6 millones de hectáreas que se han quemado, solo el 25% había sido quemado por primera vez, es decir, solo el 2019 se había quemado esa proporción. El resto de cicatrices que se están analizando, por ejemplo, el proceso de restauración, ya se habían quemado en diferentes periodos. Entonces, ahí se está encasillando en estas características de recurrencia del fuego. Entonces, cuando vayamos a monitorear, por ejemplo, o instalar parcelas en campo, si desechamos esta información histórica, entonces vamos a poder interpretar de manera equivocada cómo está respondiendo la vegetación, ya que en diferentes estadías o en diferentes periodos el fuego ha estado presente en este ecosistema, ¿no? Si esto lo analizamos en una gráfica, ¿no? Tenemos una curva ahí que ven en el área gris, que a nivel nacional serían los picos más altos en cada uno de los meses donde se ha registrado superficie de áreas quemadas, ¿no? Entonces, si nos vamos solo a los últimos tres años, 2018, 2019 y 2020, vemos que el 2018 ha estado por debajo de la media, ¿no? De estos 20 años que estamos analizando. El 2019, entonces, que ha sido un hito reciente, digamos, de la presión alta del fuego, vemos que ha superado la media, pero todavía estaba por debajo de los escenarios más drásticos que en nuestro país se han registrado, ¿no? Y el año pasado, el 2020, vemos que también ha estado en los primeros meses, agosto y septiembre, por debajo de la media, pero a partir del mes de septiembre, pasando a octubre, ha salido totalmente de contexto, hablando de esta serie que estamos evaluando en el año, ¿no? Entonces, aquí ya nos da una idea de que las estacionalidades que normalmente se registraban en nuestro país de la ocurrencia del fuego han cambiado, ¿no? Los escenarios, entonces, de las presiones del fuego para este último año han cambiado, teniendo el pico más alto en octubre, ¿no? Que normalmente en agosto eran los meses más críticos. Si eso sacamos un zoom, digamos, de estos primeros meses del año, donde todavía tenemos fuego, pero no llegan los picos más altos, vemos que este cambio en el 2020 también es más notorio, principalmente en áreas agrícolas, ¿no? Esto se ha notado, por ejemplo, en este año por la pandemia, ¿no? Donde estos patrones han cambiado por la accesibilidad a estos sitios y el momento en los cuales se aplicaba el fuego o se utilizaba el fuego para habilitar nuevas áreas, se había adelantado en el periodo, ¿no? Entonces, todo este contexto también es importante abordarlo. En nuestra plataforma, en Satrifo, tenemos entonces estos 3 momentos donde información que se puede descargar de la plataforma, que además es actualizada frecuentemente, se puede utilizar para este tipo de análisis. Más adelante voy a mostrar algunos ejemplos de los datos que se pueden aprovechar. Entonces, la parte de prevención está antes de que sucedan estos eventos, antes de que sucedan los incendios, con nuestra información de riesgos de incendios, con pronóstico hasta 3 días, 72 horas hacia el futuro,
todos estos datos son corridos diariamente, por lo tanto vamos a tener espacialmente la posibilidad de encontrar probabilidades de ocurrencia del fuego, donde este va a ser básicamente difícil de controlar en cuanto sucedan estos eventos por las condiciones que tiene esta información. Durante es básicamente los focos de calor, que seguramente todos están más familiarizados con estos datos, pero la información en durante solamente nos permite evaluar el momento, es decir, donde en este momento se está dando el fuego. La parte de post-incendio, es decir, después de ocurridos los eventos, nos referimos a áreas quemadas. Esta información tal vez es más útil para este propósito de evaluación de restauración y más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, en la plataforma de Satrifo, que el link es incendios.fan-bo.org, pueden acceder en estos 3 momentos que hemos dividido en las pestañas superiores donde está esta información. En la parte de riesgos de incendios tenemos el modelo de pronóstico que recopila información de temperatura, precipitación, humedad y velocidad de viento, además del contenido de humedad de la vegetación, la proximidad a áreas quemadas y la deforestación. Este modelo ha sido varias veces calibrado con información de campo para ver el grado de exactitud que tiene esta información. Aquí algunos ejemplos de promedios mensuales del 2019, donde vemos que en la época crítica se inicia básicamente en Santa Cruz, principalmente en agosto y septiembre, disminuyendo los últimos meses de octubre y noviembre. Entonces, esta capa que les estoy mostrando ahorita tiene acceso a la gobernación todos los días. Esta capa ha sido utilizada, por ejemplo, para lanzar el decreto de riesgos o de desastre natural a nivel departamental, ¿no? Entonces, esta información de pronóstico nos muestra cuáles son las condiciones propicias para que ocurra un incendio en la región, ¿no? El siguiente momento, que es de focos de calor, se actualiza cada 3 horas. Entonces, cada 3 horas ustedes ingresan a la página, van a poder descargar esta información. Nosotros utilizamos 2 fuentes de información, Modis y BIRS, por la resolución que tienen estos datos, tanto resolución temporal que son diarias, en el caso de BIRS ahora tenemos 2 revisitas también en el día, y por el tamaño del píxel. Entonces, ahorita el que tiene más cercanía a delimitar mejor la ocurrencia del fuego es BIRS por el tamaño de píxel de 375, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede utilizar los focos de calor? Básicamente, por ejemplo, lo que hemos utilizado nosotros a partir de un análisis en las áreas que se habían quemado en 2019, ahorita solo les estoy mostrando la cicatriz más grande que ha sucedido en 2019 en el área protegida de Ñambiguazú, que se iniciaba en el municipio de San José de Chiquitos, ¿no? Entonces, los focos de calor, por ejemplo, nos van a permitir visualizar cuál ha sido el recorrido, ¿no? O reconstruir el recorrido del fuego. Entonces vamos a poder establecer dónde se ha iniciado, ¿no? Y dónde ha terminado y cuál ha sido su recorrido. En función de eso también podemos determinar cuánto tiempo ha estado el fuego presente. Este dato más información, por ejemplo, de intensidad del fuego que tiene estos datos, vamos a poder tener una proximidad con el grado de severidad del fuego, ¿no? Entonces, el grado el tiempo que demora, perdón, el fuego va a estar relacionado al grado de perturbación que va a ocasionar en la vegetación, ¿no? Entonces, en las 3 láminas de arriba, por ejemplo, ven las imágenes en Sentinel, en recorridos temporales, donde se ven estas lenguas de fuego, donde se han registrado las velocidades más altas de propagación, y en la noche, o cuando bajaba la velocidad del viento, son estos procesos de ensanchamiento, ¿no? Lo que se ve en estas flechas laterales, donde el grado de perturbación es más bajo porque no llega a las copas, ¿no? Entonces se queda por estratos inferiores, por lo tanto, este grado de severidad también está relacionado con esta información. Entonces, el foco de calor puede ser utilizado para esto, de hecho, lo hemos utilizado en nuestros estudios en esta región. Entonces, focos de calor tienen que tener el cuidado de que puede ayudar a reconstruir la dinámica del fuego, pero depende en qué vegetación sucede. Si la vegetación es muy, digamos, tiene un combustible muy liviano, se va a desplazar rápidamente y la revisita, es decir, el tiempo que pasa el sensor nuevamente en la cicatriz que estamos evaluando y el fuego se propaga más rápido, vamos a generar estos vacíos que ustedes están viendo ahí, porque al final se ve la cicatriz, ¿no? Pero tenemos estos vacíos donde no hay puntitos, que esos puntitos son los focos de calor.
Eso quiere decir que el fuego se ha desplazado mucho más rápido que en la detección. Entonces, hay limitaciones también que se deben considerar con los datos que están disponibles. La cuestión de áreas quemadas, que también están los datos históricos, los que les he mostrado al principio, a nivel de resolución de MODIS, y en los últimos años tenemos información de Sentinel, es decir, mucho más detallada la delimitación de áreas quemadas. Estas áreas quemadas entonces tal vez tienen un uso más directo sobre los procesos de restauración, ya que a partir de esta serie de imágenes que utilizamos para delimitar estas áreas quemadas, podemos clasificar los momentos en los cuales se están dando las cicatrices, donde ya se ven la propagación del fuego, incluso en algunas láminas de las que les estoy mostrando, por ejemplo, esta del 21 de agosto, todavía se ve el fuego en los bordes, las lenguas de fuego. Entonces, esto va a permitir delimitar el área en el cual ha sido afectada. Y este seguimiento continuo permite entonces una mejor delimitación del área quemada. Trabajando con una mejor resolución, que es Sentinel de 20 metros, podemos tener un detalle mayor de la superficie que se ha quemado, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes, por ejemplo, comparan la primera imagen antes del fuego, el 6 de agosto, y luego la comparan, por ejemplo, el 19 de noviembre de ese mismo año, bajo los procesos de recuperación de la vegetación, ¿no? Procesos de reverdecimiento en estas áreas, la señal es atenuada, entonces no es fácil ya determinar la cicatriz de fuego. Entonces es importante siempre contar con datos en campo. Estos datos que les estoy mostrando solamente nos van a dar una aproximación, por ejemplo, para seleccionar los sitios que vamos a evaluar en campo. En esta imagen estoy mostrando una serie de imágenes a manera de animación para que ustedes vean cómo se propaga el fuego en cada una de las imágenes que están acomodadas secuencialmente, para que ustedes puedan determinar el área que está en esta región, ¿no? Entonces, si esta información de focos de calor la sumamos, ¿no? Es decir, que fusionamos estos datos que son de diferentes fuentes a la delimitación de áreas quemadas, vamos a poder tener incluso una aproximación en la validación de las áreas de severidad, porque ya tenemos focos de calor con esa información de la intensidad del fuego, más una clasificación de la severidad de las áreas quemadas, más información de cómo se ha movido el fuego. Entonces tenemos estas áreas que se han movido muy rápidamente, se han propagado muy rápidamente, además tienen una severidad extrema, es decir, donde básicamente el fuego ha llegado a las copas, que además está sumada con el tipo de vegetación o los estratos de vegetación que tienen donde ha sucedido estas cicatrices. Sin dejar de lado lo que ya hablamos desde el principio, que la recurrencia histórica es muy importante para poder enfocar los procesos de evaluación en campo, porque ahí vamos a tener el resumen de cómo ya a partir de procesos previos del fuego, la vegetación está empezando a recuperar. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, o en este caso se ha hecho ese abordaje, de ver que en un periodo anterior se había quemado el mismo estrato de vegetación, ya nos da si vamos a instalar una parcela ahí, por ejemplo, ya tenemos un indicio de cómo empezarían los procesos de recrecimiento en las áreas que se han quemado recientemente, ¿no? Si hablamos del mismo estrato de vegetación. Entonces, la información histórica es importante para estos proyectos de restauración, ¿no? Entonces, algunos ejemplos ya después de la quema, cómo hacer el seguimiento para adelante, ¿no? De ya ver cómo la vegetación está respondiendo o cómo se está empezando a restablecer o no, con información temporal, es decir, a partir de la secuencia otra vez de imágenes satelitales y el tiempo en el cual la señal empieza a recuperarse en procesos de actividad fotosintética principalmente. Vamos a ver que si la severidad es extrema, es decir, que básicamente se ha consumido hasta las copas, y el tiempo de la señal en recuperación es corta, es decir, de actividad fotosintética, se detona muy rápidamente, eso es un indicador que esa vegetación ha cambiado en estructura.
¿no? Porque lo que se está viendo ahí es que la vegetación que está mostrando este rápido crecimiento o los procesos de actividad fotosintética son herbáceas, es decir, justamente que responde a esa respuesta rápida en el proceso de fotosíntesis, ¿no? En cambio, si esto lo extendemos en el tiempo y vemos que esta señal todavía permanece con valores altos de recuperación, tendríamos una aproximación que esa vegetación se está tratando de restablecer a puntos originales de los estadios, ¿no? Antes de la quema. Entonces, eso básicamente es lo que les estoy mostrando en el mismo ejemplo de Yamiguazu, la cicatriz esta que habíamos determinado que era la más grande para el 2019, en diferentes puntos, ¿no? En diferentes sitios basados en las categorías de severidad, ¿no? Entonces, lo que están viendo a la mano derecha de la gráfica es justamente este seguimiento de los procesos de reactivación fotosintética, mostrándonos estos cambios que se dan a diferentes niveles de severidad. Entonces, este tipo de datos son muy útiles para enfocar los trabajos en campo, ¿no? Porque ya tenemos una aproximación de cómo se está restableciendo la vegetación y lo que luego tenemos que determinar en campo si esta estructura y composición realmente está cambiando y además si está asociada a los diferentes niveles de severidad. Entonces, estos datos están colgados en la plataforma. Ustedes pueden acceder y a continuación todavía tengo tiempo, voy a mostrarles esto muy rápidamente. Antes quería mostrarles también que aparte de esta plataforma que está Armando, te quedan web. 5 minutos, perdona. Sí, sí, Perdón. gracias. No, está bien, es suficiente. Entonces, aparte de la página web de Satrifo, ustedes si van al Play Store pueden buscar la aplicación que tiene estas características, pero ya en un formato móvil, digamos, ustedes pueden consultar datos desde su teléfono y también generar reportes de la ocurrencia del fuego, además de tener herramientas para registrar eventos que suceden en los sitios donde ustedes están evaluando, ¿no? Entonces, la página es esta, ¿no? Donde básicamente ahorita la primera mirada es esta, donde están los datos de focos de calor y, por ejemplo, a nivel nacional tenemos 35 focos y ha sido actualizada a las 2 de la tarde. Entonces, a las 5 de la tarde, ustedes entran a la página y van a tener valores nuevos porque esto se actualiza automáticamente con información más reciente, ¿no? Entonces, la cuestión de riesgos está organizada así, ¿no? Riesgos, focos de calor y áreas quemadas, es decir, en los 3 momentos de la plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el riesgo de hoy, básicamente a nivel nacional, el riesgo es bajo, con algunos lugares donde tenemos entre riesgo moderado y alto. Si vemos a 48 horas hacia el futuro, vemos que en la región de Santa Cruz va a incrementarse levemente el riesgo y donde vemos todavía la ocurrencia del fuego y cada uno de estos puntos pueden consultar el momento que se está dando, los sensores y el lugar en el cual se está detectando. Pueden cambiar entonces la cuestión también de focos de calor. Por ejemplo, vamos a ver a 7 días, que hace 7 días teníamos 78 focos de calor y ustedes lo están viendo en el mapa y también pueden ver la concentración, sería este lugar donde tenemos más concentración y este de aquí de 31 focos de calor. Por el momento voy a quitar las capas de riesgo, que les recuerdo que se actualizan también todos los días, ¿no? Y toda esta información ustedes pueden descargarla, ¿no? La cuestión de áreas quemadas también, tenemos el histórico aquí, que ustedes también pueden revisarlo para ver este cambio secuencial de la ocurrencia del fuego. Y también tenemos las imágenes de mejor resolución, por ejemplo, Sentinel o de Landsat, que serían las áreas quemadas, ¿no? También, bueno, si ustedes quieren, digamos, analizar ya en estos 3 momentos la información del fuego, pueden sobreponer, por ejemplo, áreas protegidas, tienen TCOs, entonces límites administrativos que pueden ayudarles a entender mejor esta dinámica del fuego. Tenemos los tipos de vegetación también, tipos de bosque, capas de biodiversidad también, que podría ser interesante que ustedes sobrepongan con esta información. Y cada una de estas capas, ustedes, en cada una de estas capas, ustedes tienen una pequeña descripción de la información y pueden solicitar la descarga para estos propósitos que les acabo de mostrar como ejemplo.